Muy buenos días, bienvenidos todos al podcast de Asunok. Muy contentos con nuestra gran invitada del día de hoy. Y como ustedes saben, siempre eh, buscamos una frase que nos hable de nuestro gran invitado en este caso, y no podía batallé mucho en encontrar, y no porque no hubiera, sino porque al contrario, hay muchísimas, pero me voy a enfocar en una que les va a sonar muy conocida. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera, conocidísima Coco Chanel. Y creo que habla mucho de nuestra grandiosa invitada del día de hoy. Les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria. Ella es maestra en impuestos, licenciada en Derecho, contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, certificada especialista en prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, certificada especialista en actividades vulnerables por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es miembro del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión del Parlamento Abierto, coautora del proyecto de la reforma a la ley PIORPI, miembro del Comité de Validación de Certificación de Actividades Vulnerables, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, coordinadora de la Subcomisión Propuesta Normativa, miembro del Comité PLDFT México, directora de la Comisión de PLDFT, asesor especialista en actividades vulnerables. Tiene un currículum impresionante. Esto es solo una pequeña semblanza. Y nuestra invitada del día de hoy, Janet Aguilar. Janet Ayala, perdónenme, que la tuvimos en el webinar ya hace unos días, donde nos ilustró tremendamente sobre las visitas de verificación del SAT. Y pues, bienvenida, Janet. Elimelech, ¿cómo ves a nuestra grandiosa invitada? Oye, Alondra, pues yo primero que nada muy contento de estar aquí en este nuevo episodio en Azonoc el podcast y como tú dices, como bien dices, con invitada de lujo, invitada que está ya por Tijuana, si no me equivoco, por las Baja Californias, por allá, con mucha trayectoria en este mundo del cumplimiento, de la prevención del lavado de dinero, con muchas certificaciones que vamos a hablar más adelante, con diferentes puestos en comisiones, en diferentes colegios, entonces, en muchos foros también, como bien dices, también tuvimos la fortuna en el webinar de Azonoc tener a Janet, por supuesto, hablándonos e ilustrándonos de todas estas pues visitas de verificación en las actividades vulnerables. Pero bueno, más adelante vamos a platicar de todo esto y yo estoy muy contento. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Janet. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en un episodio más de Sonoc el Podcast. Te agradecemos. Muchas gracias. Oye, Bienvenida. pues muchas gracias a ustedes, Elimelech, Alondra, Sonoc, por tener estos foros abiertos para pues toda la gente que nos dedicamos al cumplimiento y que ustedes lo hacen de una manera gratuita, con todo el interés de que la comunidad esté informada. Entonces, eso vale mucho. Muchas gracias por la invitación. No, al Al contrario. contrario, gracias por el honor. Exactamente, gracias por el honor de estar aquí, porque también, como bien dices, es una cadena de valor, una cadena de ayuda en el que todos ponemos un granito de arena, ¿verdad? Ahí, si bien o no que están en el foro, a veces en los webinars, a veces en los podcasts, a veces en las revistas, siempre es con el ánimo de tantos grupos de WhatsApp, etcétera, de ayudar, de compartir y siempre con la ayuda de profesionales, porque realmente Azonoc es los profesionales que vienen a darnos un poco de su conocimiento, ilustrarnos, a compartir y ese tiempo valioso que tienen venir a que nos lo compartan y también, pues también nos debemos a todos estos agremiados que vienen a hacer grande la asociación, a ayudarnos entre ellos mismos, a hacer un networking. Entonces, es una comunidad muy bonita. Muchas gracias, Janet. Y bueno, pues como siempre, empezamos estos episodios de Sonoc, el podcast, ya tradicionales y que nos escuchan pues ya en más de 15 países por ahí, alrededor del mundo. Entonces, estamos muy contentos de que nos escuchen, como siempre lo decimos, quizá ahí en el auto, siempre en esos trayectos con tráfico. Oye, pues sigo aprendiendo, sigo escuchando a profesionales, a veces en el gimnasio, a veces esos fines de semana,
que estamos ahí en casa, quizás nos ponemos ahí los audífonos y seguimos siempre aprendiendo de profesionales como Janet Ayala nos va a contar el día de hoy, que tenemos la fortuna de tenerla. Y bueno, para dar inicio, Janet, siempre preguntamos quién es Janet Ayala atrás del consultor, atrás del profesional del cumplimiento, atrás del especialista en PLD. ¿Quién es Janet Ayala? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mira, em, fuera de mi horario laboral, em, pues a mí me encanta bailar. Entonces, no lo hago actualmente con tanta frecuencia como me gustaría, pero de todo, bailar cualquier música mientras permita que se muevan los músculos, ahí es donde me encanta. Me gusta disfrutar mucho la cocina, no cocinando, sino comiendo. Entonces, me encanta disfrutar los sabores, los olores, y tengo un par de perros. Entonces, me he revolucionado en los últimos años porque yo no era persona de mascotas, pero ahora ya soy una persona pro perros. em, y no solo eso, el último año empecé a tener plantas. Yo solía decir que todo aquello que se movía y respiraba podía morir bajo mi cuidado, pero no más. Ya soy madre de 18 plantas, a las cuales cuido todos los días después en mi horario que no es laboral. Entonces, pues uno va evolucionando con el tiempo. O sea, no somos las mismas personas ahora que las que fuimos hace 5 años. Nuestra evolución es constante cada año y si nos medimos contra los que éramos antes, si nos comparamos a nosotros mismos, podemos ver nuestra evolución o a veces no lo podemos clasificar como una evolución, sino simplemente con un cambio de personalidad. No, pues, no es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente es diferente en cuanto a nuestras aficiones, nuestras virtudes y nuestras preferencias. Pero la Janet Ayala de hoy es una amante de plantas, una amante de animales y de los buenos gustos de la vida. He incursionado un poco en la cocina, no quiero hacer alarde porque no soy la gran cocinera, pero sí puedo decir que soy muy buena pinche, entonces soy muy buena ayudante en la cocina, limpiando, lavando y cortando. Y por supuesto, lo más importante, disfrutando después de las delicias de la vida. Me encanta viajar. em, Procuramos viajar en mi familia 2 veces por año. Lo hacemos de una manera internacional porque mi esposo es danés, es de origen, él nació en Dinamarca, nació en Australia, pero es danés de em, Tu registro. como ciudadano, así es. Esa nacionalidad tiene, ajá. Entonces procuramos ir a visitar a su familia 2 veces por año, como compromiso de matrimonio lo hicimos, porque pues yo tengo aquí al alcance a mi familia y se entiende que siempre tener cerca tus raíces te ayuda a superar el día a día, te ayuda a sentirte amado, querido, los abrazos. Entonces tratamos de ir 2 veces por año, para que él también tenga esa parte de cercanía con su familia en Dinamarca. Y en esos viajes aprovechamos visitar algunos otros países cercanos. Por ejemplo, si es verano, podemos subir al norte de Europa. Si es invierno, vamos hacia el sur, porque entonces el clima es más cálido. Me encanta conocer lugares diferentes, formas distintas de hacer las cosas, de cómo lo hacemos en México. Y la verdad es que siempre estoy preguntando, en donde quiera que voy, donde quiera que viajo, siempre estoy preguntando sobre las tendencias en el compliance. ¿Cómo lo hacen otros países? ¿Cómo lo hacen otras profesiones? Porque es muy diferente el punto de vista que tiene un contador, al que tiene un abogado, al que tiene un administrador, al que es especialista, al que no lo es, ¿no? Al que el punto de vista que tiene un auditor. Entonces, donde quiera que tengo la oportunidad de interactuar con personas relacionadas con el cumplimiento, siempre hago las preguntas de cómo manejas tu control interno, cómo tienes tu análisis de riesgo. Entonces me voy empapando. Si no es una persona que está en el compliance, aquella con quien estoy compartiendo ese momento de la vacación, regularmente pregunto sobre las condiciones laborales que se tienen. Entonces tú vas a decir, Janet, vas de vacaciones, no vas de trabajo, pero la verdad es que nutrirte de lo que se hace en otros países precisamente
genera que tu postura, tanto empresarial, como de cumplimiento o como persona, se vea enriquecida. Por eso es que siempre hago estas preguntas. Entonces, soy una viajera que me encanta conocer, que me encanta probar, pero sobre todo me encanta empaparme de las culturas diferentes. O sea, me encanta llevarme algo y que ahora me hace mejor empresaria, me hace mejor persona. Por ejemplo, hace algunos años, Elimelec, yo preguntaba en el norte de Europa, oye, ¿cuántas vacaciones tienen en el norte de Europa? Tienen 6 semanas de vacaciones. Entonces, no digo que eso sea una realidad que México pueda mantener. Simplemente observo que es una distinción que tenemos, ¿no? O, por ejemplo, hago preguntas sobre la paternidad, sobre la maternidad, cómo se maneja, sobre qué nivel de empoderamiento tienen las mujeres, si hay una distinción entre género, y no porque sea que me interese el tema y traerlo aquí a México, sino simplemente quiero saber cómo se comportan allá las diferencias de género. Son, por ejemplo, preguntas que hago. Entonces, realmente me voy de vacaciones, pero voy a hacer investigación, ¿no? O sea, ya pensándolo con calma, voy a hacer una investigación de cuáles son las conductas del extranjero. Y procuramos también viajar a nuestro país 2 veces por año por lo menos, em, y ya sea viajes, si son viajes cortos pueden ser más regulares, si son viajes un poco más largos, nada más 2. Y pues conocemos países de México como la hermosa Chiapas, ¿no? Yucatán, la Huasteca, que está divina, el tren El Chepe, ¿no? Ya he traído a visitantes extranjeros a conocer el Chepe. Aquí en Baja California tenemos los viñedos que están riquísimo el vino y es un vino local. Vamos a la Baja Sur, a Sonora, Puerto Peñasco. Entonces, procuramos ir conociendo diferentes partes de México, no nada más centrarnos en el noroeste de nuestro país, em, que es donde yo radico en Tijuana. Le decimos donde empieza la patria, sí, señor. Entonces, pero también procuramos conocer parte del centro, sur y sureste de nuestro país. Pues esta soy, detrás de las cámaras, detrás de el cumplimiento. Me dedico a ser madre. Tengo un hijo em, que ya tiene 21 años, ya está en la universidad, así que ya vive en el campus universitario, en el Politécnico de California, San Luis Obispo. Entonces, pues ya no está en la casa, nada más estamos mi esposo y yo, y la verdad es que mucho del día lo trabajamos, porque pues no hay mucho más que nos exija, ¿no? O sea, como pareja, ya con el nido otra vez, eh, eh, donde estamos nada más él y yo, no es vacío, porque sí está mi hijo que viene nada más a visitarnos cada 3 meses, pero pues realmente nuestra vida la dedicamos al estudio, al trabajo y a temas de hobbies personales. Entonces, la verdad es que sí le pegamos bastante al trabajo y bastante al estudio. Ese es un resumen general. Elimelec, ¿cómo lo ves? Pues muy interesante, no me dejará mentir Alondra, muy interesante y creo que hace match ahí exactamente con la cultura de Sonok porque también te he de confesar que cuando Sonok empezó, el proyecto era, digamos, nacional y hoy en día hemos visitado bastantes países de Latinoamérica, hemos hecho alianzas, convenios con otras asociaciones de oficiales de cumplimiento y como bien dices, uno aprende de otras culturas. Entonces creo que estamos en el mismo canal. Te voy a contar que hoy en día ya tenemos alianza con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, de Colombia, de República Dominicana, Ecuador y Guatemala. Entonces, y so pena de que hemos ido tocando las puertas, Argentina, Uruguay, etcétera. Entonces, se ha vuelto una comunidad ya del continente entero. Entonces, como lo mencionabas, uno va y pregunta y aprendes y aquí en qué grado de cumplimiento van conforme versus México, quién va más, quién va menos, qué nos falta a nosotros, qué les falta a ustedes. Entonces eso te hace tener una visión mucho más amplia, te hace tener una visión ya más
precisa de lo que nos falta, ¿verdad? Porque hay cosas que nos faltan. Ves otros países ya con burós de beneficiarios finales muy adelantados, y luego vueltas a México y ahí estamos medios batallando, ya está en la ley fiscal. Entonces empiezas a comparar y eso te abre un panorama muy interesante, mucho más, te vas especializando, vas compartiendo lo poco o mucho que tenemos, lo compartes y así también recibes. Entonces yo creo que compartimos esa visión de ir y preguntar a otros países, ir y ver cómo le están haciendo allá, qué me traigo, yo qué les puedo aportar, y se va haciendo una comunidad muy interesante, muy bonita y muy fraterna. Entonces yo creo que por ahí estamos en el mismo canal y me gusta. Yo también, yo creo que soy aficionado también a la comida, pero también nada más a consumirla. Entonces vamos bien, ¿verdad? Oye, no, muy bien, pues ahora sí, para irnos adentrando, yo sé que bueno, licenciada en contaduría, ¿verdad? Porque antes decían los CPs, ¿no? Los contadores públicos, ¿no? Pero es licenciatura en contabilidad. Y luego, pues uno siempre está bueno, vamos a decir, los que no están dentro de este mundo, dicen, contador, pues los números, ¿verdad? Esto, cargo y abono, ese tipo de cosas, las declaraciones y todo. Pero luego llega la especialidad esta del mundo de la prevención del lavado de dinero. ¿Cómo fue que te inclinaste o que has tomado este camino de especialista ya en prevención? Porque pues la contabilidad, y luego muchos lo relacionan con que es lo mismo, le pasan a los contadores las obligaciones de PLD, y dices, oye, espérate, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue llevando la vida con esta licenciatura en contabilidad? Yo sé que demás estudios en maestría, etcétera, pero al mundo de la prevención del lavado de dinero, estimada Diana. Platícanos un poquito este Sí, camino. sí, fíjate, Elimelec, de origen soy contador público, muy honrosa de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Baja California, la autónoma de aquí del norte, del noroeste del país. Y no nada más una vez, yo soy triplemente egresada de la Autónoma de Baja California. Aquí en Baja California se nos llama que somos cimarrones, es nuestra figura que tenemos, porque hace muchos años el cimarrón era el que habitaba todos los cerros y las montañas. Tijuana está rodeada de unas curvas rocosas tremendas. Entonces, puedes tener de diferentes puntos de la ciudad una hermosa vista de los pocos valles que tenemos. Entonces, por eso es de que se le llama cimarrón a nuestra figura de la universidad. Entonces, yo siempre digo, yo soy triplemente cimarrón. Y si veo una montaña, un cerro, ¿cómo que no la voy a subir si soy triplemente cimarrón? ¿Verdad? Entonces estudié contabilidad y el camino me llevó a buscar, a estudiar derecho, precisamente por aplicar las normas jurídicas. Entonces, estoy segura que mi corazón siempre ha sido de abogado porque lo he aplicado y he intentado ahorrarme varios procedimientos, siempre cumpliendo con la ley, pero no más allá, porque la ley nos establece nuestras obligaciones, las sanciones y las multas. Y por lo tanto, si algún otro ordenamiento te establece multas adicionales o procedimientos adicionales, obligaciones, por lo tanto no la deberías cumplir, porque estaría violando el principio fundamental de supremacía de ley y también el principio fundamental de reserva de ley. Entonces, esto me apasionaba a mí mucho. Me apasionaba lo que nos decía el SAT versus lo que nos decía la ley. Entonces dije, no, mi sentido personal de la justicia, fíjate que siempre lo he tenido muy arraigado, lo que es la justicia, la honestidad, la confiabilidad. Esta parte ha sido un rasgo inherente de mi persona. Entonces, en busca de la justicia, dije, tengo que estudiar derecho para saber exactamente qué es lo que la autoridad puede exigir a los contribuyentes. Muy joven, aún terminando la carrera de contaduría, yo empecé mi despacho, mi propia firma,
Lo empecé cuando iba todavía en séptimo, fíjate, séptimo semestre de la carrera. En aquel entonces eran 10 semestres todavía. Ahorita tengo entendido que luego lo reducieron a 9 y creo que ahora ya andan en 8 semestres. Pero en aquellos años la carrera era de 10 semestres. Entonces yo en mi séptimo semestre empecé el despacho y ahí fue donde me di cuenta, necesito complementarlo, esto no es suficiente. Entonces, en cuanto terminé la carrera, antes de terminar la carrera, presenté mi examen de admisión a la Universidad Autónoma, pero esta no fue de Tijuana, sino en Ensenada, porque en Ensenada tenían un proyecto especial que te permitía trabajar mismos, ese ya fue de 9 semestres, mismas horas, pero acumuladas en viernes, sábado y domingo, y yo podía no trabajar el viernes y dedicarme a estudiar. Entonces, pues agarré la carrera de Derecho y me ha servido, yo creo, como columna vertebral. Desde hace muchos años yo ya no llevo contabilidades, ni llevo impuestos, porque al estudiar Derecho me enfoqué en el área jurídica. Entonces, termino la carrera de Derecho en ese entonces. Mi óptica donde yo me iba a dedicar en el área fiscal, netamente fiscal. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer una vez la maestría. Entonces presento mis exámenes para hacer la maestría igual en la Universidad Autónoma, maestría en impuestos. Quedo seleccionada y son 2 años la maestría, pero por aquellos momentos, el IMELEC Alondra, fíjate que yo asesoraba una empresa, una SOFOM, y no nada más la asesoré, formé parte como socia accionista, porque ya en el medio de repente tienes oportunidades de formar parte de empresas en el gremio financiero. Entonces hice una inversión, me constituí como socia y al mismo tiempo pues yo la asesoraba. Entonces, resulta que llegaron algunas reformas donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, iba a exigir que el oficial de cumplimiento estuviera certificado. O sea, todo iba por ese camino. Los asesores estábamos inquietos, dijimos, tenemos que certificarnos. Es un nuevo mundo, hay que hacerlo. Em, y muchos, porque yo no me dedicaba al cumplimiento, yo me dedicaba al área fiscal en aquellos años. Te estoy hablando de hace 13 años, 12, 13 años. Entonces, nos dijeron a los socios, ¿saben qué? Pues todos vamos a seleccionar quiénes van a hacer el examen como encargados de cumplimiento. Váyanse a cursos, se fueron a cursos a la CAMS en Estados Unidos, cursos en inglés, en español. Yo no me sumé a los cursos porque yo decía, yo no me voy a dedicar a esa área. O sea, ¿para qué me certifico? No tiene caso. Entonces, había colegas, socios también de la firma y que también eran abogados que dijeron, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacer el examen. Entonces fueron a los cursos. A mí me parecían bastante caros los cursos, te lo digo de una manera honesta, para aprobar el examen. Presentaban el examen de la CAMS, lo aprobaron. Presentaban el examen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo reprobaron. Entonces, por ese momento se reunió el cuerpo de socios, el cuerpo accionista, y dijeron, ¿saben qué? Ahora todos vamos a presentar el examen. No nada más los abogados, también los contadores, también los administradores, porque necesitamos que una persona, por lo menos una persona se certifique. Híjole, y pues cuando dijeron todos, pues todos son todos, y tuve que entrarle. O sea, no había otra opción, ¿no? Yo era parte de los socios accionistas y también era asesora de la SOFOM. Entonces no había por dónde meter la cabeza, esconderme como tortuga, no había. Entonces dije, bueno, pues sí voy a presentar el examen. Fue segunda generación del examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Me pongo a estudiar. Yo no quise ir a ningún curso porque fíjate que mis mejores momentos de análisis y de estudio son cuando los realizo conmigo misma, ¿no? Papel, lápiz, ley impresa, ley digital, mi computadora y mi cerebro. No más, mis propios pensamientos y mi plática interna que me desafía y me retroalimenta. Entonces,
pues así fue como lo hice. Me puse a estudiar. Avisé en el despacho que no iba a recibir citas adicionales en el último mes. Sí iba a la oficina nada más para citas muy importantes con clientes. Para entonces, pues ya el despacho estaba bien estructurado, ya tengo en el equipo, nosotros manejamos varias líneas de negocio, cada línea de negocio un socio encargado, un socio director de la operación, entonces no era necesario o urgente que yo estuviera todo el tiempo en el despacho. Por lo tanto, pues podía irme a estudiar. Me encerré en mi casa ese mes a estudiar. Este, tengo métodos de estudio que yo ya he comprobado que son un éxito en mi caso, ¿no? Con la forma en que yo aprendo, porque cada quien aprende diferente. Y pues me presenté ese día a hacer el examen. Todos nos presentamos a hacer el examen. Yo aproveché en los exámenes cada minuto, cada segundo, lo tenía contabilizado así, revisando 50 segundos por cada pregunta para lograr atender el examen. Este, y pues cuando salieron los resultados, fui la única que lo pasó, el examen. Y después dije, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esto? Necesito entonces prepararme en el área de cumplimiento, porque si de 8 personas que lo presentaron, uno lo pasó, y la vez anterior lo presentaron 4 personas y ninguno lo pasó, quiere decir que esta es un área de oportunidad. Y después me puse a ver el porcentaje de personas que pasaban el examen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y era de menos del 1% en aquel entonces. No sé la verdad cómo ande ahorita el porcentaje. Entonces dije, no, pues es que creo que el universo me está diciendo, es por aquí. No quieres, pero te estoy mostrando que sí es por aquí. Entonces, pues dije, es parte de la evolución. Vamos a ver qué podemos hacer en esta área. Entonces empecé a asesorar SOFOMES, SOFOLES, pero ya en el ambiente de cumplimiento, ya no desde el ámbito fiscal. Entonces, yo procuro una vez que estudio un tema, lo estudio tan a profundidad hasta el área de expertise. Entonces, quiere decir, fíjate, Alondra, Limelec, que sabes mucho de poco. Eso es una realidad. Nosotros los especialistas sabemos mucho, pero de tan poco. Entonces, ese es el defecto que tengo, ¿no? Una vez que estudio algo, lo estudio a profundidad, pues entonces desconoces todo lo demás. Digo, es nuestro mal, ¿no? Eh, de los especialistas. Entonces, pues bueno, me puse después a estudiar porque salió la ley, precisamente por el mismo tiempo, salió el proyecto de la ley FPIORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿no? Le llamamos el FPIORPI por sus siglas. Correcto. Entonces, pues me puse a leer el proyecto de reforma, después se aprobó en 2012, entra en vigor en 2013, y empiezo a analizarlo y lo hago mi pan de cada día, porque me parece extraordinario la manera en que ahora tendríamos que identificar o coadyuvar con la autoridad, para perseguir, no, no perseguir, más bien avisar, ¿no? Dar la información necesaria a la autoridad para que ésta a su vez combata el crimen organizado. Entonces estudio las recomendaciones, o sea, me parece fascinante el tema. Entonces, resulta que por esos años nació el examen del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el examen de certificación para actividades vulnerables. Por supuesto que me emociona, hay algo, eh, le voy a llamar como sadismo, no lo sé, que cuando vienen exámenes me emociona. Hay como una adrenalina en mi cuerpo que cuando hay algún tipo de examen, algún tipo de visita de verificación de mi cliente, se activa esa adrenalina. Entonces me hace pensar de, hey, es un momento de probar lo que sabes y que todo lo que has construido es el momento de pasarlo por fuego y vamos a ver si lo construiste bien. Entonces, esa parte me apasiona bastante. Entonces dije, hay un examen y empieza a circular la adrenalina, es decir, claro que lo quiero presentar. Entonces, me preparo para ese examen. Me parecía en aquellos años, no sé ahora cómo está el examen,
que era un examen bastante bueno, ¿eh? O sea, tenía sus detalles, pero en su esencia me parecía muy buen examen. Entonces lo presento, lo paso, igual, hasta hace unos 5 años lo pasaba menos del 1% también de los aplicantes, muy bajo el porcentaje que lo aplican. Entonces paso ese examen y digo, confirmado, o sea, esto es a lo que me tengo que dedicar. ¿Hace cuántos años? El IMELEC, hace 2, 3 años salió el examen de la unidad de inteligencia financiera, ¿verdad? Sí, 3 años. Entonces, ajá, entonces, claro que digo, lo voy a presentar, lo presento, lo paso, sí me tiene, desde el punto de vista profesional, siento que me debe, porque está muy enfocado a las facultades de la unidad de inteligencia financiera. Tiene 2 errores el examen, y te voy a decir por qué siento que ese examen me debe, o nos debe a todos los profesionistas. Porque, cuando yo presenté mi examen en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para mi certificación, la segunda certificación, este, después me llamaron del Ceneval para solicitarme ser una de las personas que forman parte del comité para realizar los reactivos del propio examen. Entonces, claro que acudí a este llamado, me fui a la Ciudad de México y recibí capacitación por parte del Ceneval. Entonces, ellos te enseñan cómo realizar los reactivos para que sean realmente buenas preguntas, que sean aplausivos, que realmente se note si la persona sabe o no de la materia. Pues me parece que el Ceneval tiene una estructura muy bien realizada. O sea, la manera en que se hace el reactivo, la estructura que tiene, me parece muy sólida. Entonces, después de haber participado en el Ceneval como parte de su comité revisor de reactivos, yo pertenecía al comité de validación de reactivos, porque hay una etapa que hace el reactivo y otra etapa donde se revisa el reactivo y la última donde se valida, ¿no? Donde dices, está completamente correcto, ya puede pasarse al examen. Entonces, después de haber participado en este comité, em, cuando hago el examen de la unidad de inteligencia financiera, digo, les faltó la metodología del Ceneval. Claro que les faltó. Eso, pues aunado a que hay algunas preguntas que tienen respuesta incorrecta. No quiero que se confunda, yo soy pro certificación, por supuesto, porque ahí es donde vamos haciendo la separación entre los especialistas y no los no especialistas. Yo misma digo que soy una de las pocas a nivel nacional que tenemos la triple certificación, ¿no? Por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por la Unidad de Inteligencia Financiera. Em, pero me parece que podría haber sido un reto más interesante, ¿sabes? Y así que si alguien de la Unidad de Inteligencia Financiera escucha este podcast de ASONOC, yo les invito a evolucionar ese examen y habemos especialistas que nos interesa ayudar a que la materia sea más limpia, ¿no? Que haya especialistas que realmente sean especialistas, ¿no? Y que puedan ayudar al sujeto obligado. Pues así fue el IMELEC. Entonces presenté este otro examen, Interesante. pero desde que aprobé el de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cambié mi cachucha y te puedo decir que el día de hoy, del 100% de mi tiempo, yo creo que el 90% lo dedico al área de cumplimiento. Muy bien, es muy impresionante cómo la vida nos va llevando y vuelvo a hacer una similitud. Casualmente yo también soy licenciado en diseño industrial antes de ser licenciado en derecho, ¿verdad? Entonces como que la vida nos va llevando, el alma te dice que vas por otro lado y llegamos a este interesante mundo del cumplimiento, del compliance, o sea, todo esto, la prevención del lavado de dinero. Y luego los retos, vienen nuestros retos, decir, Alondra, como cuando sale lo de la bancaria, que más adelante quiero preguntar algunos aspectos finos, pero ¿tú cómo ves todo esto, Alondra?
Muy interesante. A mí me encanta porque me imagino les ha tocado escuchar, ay, es que es contador, por eso piensa así, dicho por abogados, ¿no? O abogados que dicen, ay, es que es, o contadores que dicen, ay, es que es abogado, por eso piensa así. Entonces me Exacto. encanta porque Janet tiene ambas cosas, ¿no? Así, a mí no me van a decir, ¿no? Entonces tienes dos profesiones, hablando de las profesiones madre, que tienen rencillas entre sí mismos, ¿no? Entre gremios y me encanta porque los conjugas. Siempre he creído, Janet y el IMELEC, que el área de cumplimiento es un área integral. Y creo que justamente todo lo que nos platicas acerca de tu formación da prueba de ello. Y asimismo hemos platicado, ¿no? Que para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no basta con saber prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hay detrás todo una columna de conocimientos que tenemos que entender y procesar para poder llegar a un buen cumplimiento y a un buen esquema de prevención. Y creo que todo lo que nos platica Janet va muy de la mano. A mí me llaman la atención muchos aspectos que jalo de su vida, lo que nos compartes generosamente de tu vida personal y creo que se ve en tu vida profesional, toda esta parte de la curiosidad, de buscar, como dices, ¿no? Que te gusta estudiar sola, escucharte, habla de una persona meticulosa, enfocada, y también lo eres en tu vida personal. Y dijiste algo que también me llama mucho la atención, el tema de la justicia. Y quiero hacerte una pregunta para que nos des desde tu opinión acerca de la justicia. Tenemos todo un esquema de prevención en nuestro país para vulnerables, para sistema financiero. Desde tu óptica como profesional, ¿qué tan justa es esta regulación? Vámonos desde el enfoque, ¿sí? De los empresarios, que sabemos que siempre dicen es que cuesta mucho, es que es muy complicado. Entonces, ¿qué tan justo es? Pero ¿qué tan justo es con la labor de la prevención que tenemos como país, como entidades, como ciudadanos y el combate a estos delitos que flagelan a nuestro México y a nuestro mundo, ¿no? Quisiera escuchar tu perspectiva de justicia porque me suena mucho esto de ser una persona justa. ¿Cómo lo ves tú, Janet? Fíjate que si lo situamos desde el punto de vista de nuestro país, em, pues es cierto que se necesita la prevención. O sea, México es uno de los países que tiene un mayor número de crimen organizado. O sea, si lo ves desde el punto de vista de las muertes que hay, de los crímenes que se realizan como tratantes de blancas. Entonces, México necesita esta solución, una solución que ayude con la investigación, pero no nada más con eso, sino poner tras las rejas a los delincuentes que realizan el crimen organizado. Entonces, yo pienso que es correcto lo que se hace, es correcto que haya una regulación para institución financiera y por supuesto que se estaban escapando todas aquellas actividades que realmente sí son vulnerables, que sí pueden ser utilizadas por el crimen organizado para el blanqueo de capitales. Y recuerda que el blanqueo de capitales trae que se fortalezca, ¿no? Lleva consigo, o su objetivo fundamental es el fortalecimiento de todas las redes criminales. Entonces, yo la recomendación 23 y 24 del GAFI la aplaudo. Sí hay que tener clasificadas y se tiene que cumplir con esta normatividad por el bien del país. Ahora, lo que la autoridad hace con la información que le llega, lo desconozco. ¿Sabes? O sea, desconozco si realmente la autoridad esto lo lleva a investigaciones, lo lleva realmente a congelar activos, lo lleva realmente para ayudar a aquel que fue afectado, ¿no? Al pago de una indemnización a los afectados psicológicos, a las chicas tratantes de blanca. Desconozco si realmente está funcionando todo lo que hacemos nosotros como especialistas y todo lo que hacen los empresarios para realmente disminuir el crimen organizado. No quiero ser negativa, pero yo creo, la verdad, que no se está haciendo buen uso de todo este esfuerzo que se está realizando. Entonces, por parte de la justicia te digo, desde el punto de vista de nación, lo necesitamos. Estoy a favor de que lo hagan los empresarios ayudados de especialistas,
Lo que sí es que yo quisiera que la autoridad nos rindiera cuentas de qué está haciendo con todo este esfuerzo, con toda esta información. Ahora, desde el punto de vista, si tú me dices, oye, Anet, es que las multas están muy altas, pues sí, pero tienen que ser multas que disuadan al cumplimiento. Entonces, si tú no mandaste tu información un mes, esta información no les llegó. ¿Y qué tal si la carpeta está abierta? ¿Qué tal si la investigación está en curso? Y el aviso que enviaste ayudó a la investigación o no ayudó, ¿no? En el momento donde están esas personas arrendando, etcétera. Entonces, yo creo que sí, sí es justo y necesario. Ahora, me voy a ir como empresaria, ¿sale? Me quito las otras tres cachuchas que ya mencioné y ahora me pongo la cachucha de empresaria. Como empresaria yo digo, me está costando más. O sea, a lo largo de la historia vivimos, Alondra, la pandemia, donde el empresario tuvo que pagar los salarios. ¿Y qué nos decía el señor presidente a los trabajadores? Te tienen que pagar al 100% y no tienes que trabajar, no tienes que ir porque te vas a contagiar. Y si no, denuncia a la empresa porque te está haciendo ir a laborar y te tiene que pagar al 100%. Oye, señor presidente, ¿de dónde saca el empresario el dinero? ¿Sabes? Todos aquí sabemos que una empresa de servicios, el 90% u 80% de su gasto son los salarios. Entonces, si no cobras, ¿de dónde sacas para pagar los salarios? Entonces, lo que yo te quiero decir es que no trabajamos de la mano con nuestro gobierno. Nuestro gobierno no está siendo justo con el empresario. Y en este tema, precisamente, de cómo hacer alianzas, yo sugeriría, fíjate bien, ¿has escuchado la fábula de la zanahoria y el mazo? Es esta, mira. Si no cumples, te doy un mazo, ¿no? Ahí va, un golpecito, ¿no? Le dice, se le dice al burro. Pero si sí cumple o si sí hace su labor, se le da una zanahoria. Pues lo que nos falta es la zanahoria. O sea, es decir, mira, si estás cumpliendo con tus avisos, te voy a dar una certificación, te voy a dar un incentivo donde eres empresa en cumplimiento PLD, ¿sale? Y entonces estás clasificada con una A, doble A, triple A. Tienes mandando tus avisos en tiempo y forma un año, pues estás certificada un año de cumplimiento. Pasaste una visita de verificación sin observaciones o observaciones mínimas, pues tú tienes el certificado AAA. ¿Sí me explico? Donde muestre a toda la comunidad que eres una empresa en cumplimiento. Entonces, de esa manera, a lo mejor invertiste miles o a un par de millones de pesos o más en cumplimiento, pero a cambio tienes el reconocimiento que la misma autoridad especialista, Unidad de Inteligencia Financiera o SAT, te está otorgando y eso te puede ayudar con tu mercadotecnia. Y al tener esa mercadotecnia, te va a generar más clientes como empresa. ¿Por qué? Porque muchos no quieren hacer, tener asesores o tener empresas que les surtan, que sean sus proveedores, que están certificados. Entonces, te ayuda a jalar más ventas. Si tú puedes jalar más ventas, pues le metes más dinero al área de cumplimiento. No sé si me estoy explicando. Entonces, Siem- si tú me dices a nivel empresarial, yo, como si yo fuera parte de la autoridad, yo diría, autoridad, debes de usar la imaginación para de alguna manera compensar a aquellos que sí están cumpliendo y que para ellos es un gasto económico, disminuye sus utilidades, pero entonces ayúdales de otra manera que los que sí cumplen puedan tener más clientes. cien ¿Cómo la por ves, ciento Alondra? 100% con lo que dices y qué importante porque lo sabemos, Janet Elimelech, que lo que sí es muy público son las multas, ¿verdad? Las sanciones, los periodicazos, eso sí es como El publiquísimo. mazo. Pero, exactamente, pero realmente tú lo estás haciendo bien, palomita, Claro. eso lo ignoramos, ¿no? Como que, leía la otra vez, ¿no? Que las malas noticias hacen que ignoremos las buenas, ¿no? Entonces, definitivamente eso ayudaría mucho porque además
nos topamos, ¿no? Con este entorno que las propias entidades o sujetos obligados se ven, digamos, no quiero usar la palabra obligados, pero encaminados a ser del de-risky, ¿no? De, ay, sabes que yo contigo no trabajo porque eres inmobiliaria y pues el riesgo, ¿no? O yo contigo no trabajo porque eres SOFOM o transmisor de dinero y el riesgo. Y entonces nos damos cuenta que dices, oye, pero estoy cumpliendo, estoy haciendo todo lo que debo de hacer y lo hago bien, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, pero por el contrario, pues para evitar ese riesgo, pues le cierran las puertas y los aíslan comercialmente, cosa fabulosa que si llegaras con tu insignia, como bien dices, de, ah, mira, pues yo estoy cumpliendo bien, ¿no? Y yo tengo ya un score de no multas pese a revisiones y demás. Creo que ese sería un muy buen incentivo, me parece muy buena la idea. No sé qué opinas, Elimelech, porque definitivamente, pues, ¿quién premia a los buenos, no? ¿Quién premia a los que se esfuerzan? Y esto es una red de apoyo, o sea, no solo es la labor del empresario, del área de compliance, del consultor, del auditor, o sea, esto es una red de apoyo, ¿no? De quienes lo están haciendo bien y deberían de ser también colocados en un podio. Me parece muy interesante y muy buena la idea. El micro. Justo lo que están comentando, bien interesante porque te he de contar, Alondra, que tengo el honor de estar en el Comité de Prevención del Dinero de Labor Compliance y he coincidido con Janet en algunos otros foros. Recuerdo el año pasado en Asofish, allá, saludos a Asofish y aprovechamos a Noel Aguilera, eh, hubo un tema en la sala de actividades vulnerables que se llamaba el futuro de las actividades vulnerables. Y esto que estamos hablando es ya pensar futurista, es ir más allá de lo que está ya, como bien mencionaba en la ley comúnmente denominada LFPORPI, sino ya estamos pensando cuál es el futuro. Y ahí es donde me quiero dar un pequeñito paso atrás para preguntarte, Janet, ¿tú cómo ves este futuro? Porque vemos por un lado el lado del sector financiero, que también conoces, que tienes mucha experiencia, que ya pasaste por instituciones financieras y que has visto que la certificación fue primero que el de la UIF y hay unos sectores que es obligatoria esta certificación, los auditores tienen que estar certificados, se utiliza un sistema de automatizado obligatorio, diferentes cuestiones que todavía no son obligatorias, vamos a decirlo, en estas actividades profesionales no financieras designadas, conocidas como actividades vulnerables aquí en México. Entonces, ¿cuál es este futuro? ¿Tú piensas o tú cómo lo vislumbras? Decir, oye, necesitamos igualar al sector financiero o ir más allá con estos distintivos que estamos hablando, ¿verdad? Que es una fabulosa idea, ¿verdad? Ya no solo certificar a los oficiales o representantes encargados de cumplimiento, sino también a lo mejor certificar a las propias empresas con estos distintivos que mencionan, quizás certificar a las empresas de sistemas, quizás certificar a las empresas de listas. O sea, hay mucho futuro, ¿no? Entonces, más allá de de lo que está en la ley, ¿tú cómo ves esto que te comento, estimada Janet? ¿Cómo ves este futuro? Fíjate que cada vez nos vamos acercando más al cumplimiento que tienen el sector financiero. Nos damos cuenta paso a paso. El defecto que tiene actualmente la norma es que no está actualizada. Han intentado suplementar todo aquello que no está incluido en la ley, en las reglas de carácter general y en guías de mejores prácticas o en guías para la presentación de los avisos. Nuestra norma está muy lejos de ser perfecta para aplicarla. Entonces, el defecto es ese precisamente, que no ha pasado el proyecto de reforma. Varios de nosotros como especialistas hemos sido asesores para que se redacte el proyecto de reforma. Yo misma he participado en 3 proyectos y todos se han quedado en la Cámara, unos en la Cámara de Senadores, pero la mayoría, 2 de ellos, los que yo he participado, en la Cámara de Diputados. Entonces, mientras la ley, la norma, el proyecto de reforma no pase la Cámara de Senadores, no va a pasar a la Cámara de Diputados, no se va a poder perfeccionar.
Entonces, yo pienso que el camino que va a seguir el IMELEC es asimilarse a la norma, o a las normas que rigen el sector financiero. Hay una en particular del proyecto de reforma que me parece muy atinado. En el proyecto de reforma van a exigir que se cuente con un sistema automatizado. Actualmente no hay una exigencia como tal. Hay una obligación de mantener tu resumen o tu control, tu mecanismo de acumulación semestral. También hay una exigencia de tener tus lineamientos para la identificación de tu cliente usuario, ¿sale? O sea, tener un procedimiento. Y hay una exigencia por tener tu búsqueda en las listas designadas, las listas negras, sea coloquialmente si se les llama, sean nacionales o internacionales. Sin embargo, nada de esto te lleva a tener un sistema formal, bien estructurado. O sea, nada más te doy una idea de lo que necesitas, pero no te digo directamente que lo puedes obtener o lo debes de obtener en un sistema automatizado. Porque si lo llevas de una manera no adminiculada, sino por separado estos controles, no van a ser eficientes el IMELEC. Yo te comentaba hace un rato que a mí me gusta estructurar y tener la probanza de que lo que hacemos es lo correcto. Y esto me llevó precisamente a realizar una herramienta, primeramente que utilizamos nada más en el despacho. Esta herramienta era para ayudar a nuestros clientes en el cumplimiento, un sistema. Pero este sistema, cuando nosotros lo hicimos ya hace muchos años, pues nada más lo podía operar un especialista, o sea, ya sea yo o alguien de mis socios, porque para mí era muy grave que mi equipo se fuera a equivocar y en una visita de verificación, multas de millones de pesos. Entonces dije, yo no puedo tener esta responsabilidad en mis hombros como especialista, como asesor. Entonces, creamos esta herramienta en la nube para que cualquiera de mi equipo la pudiera trabajar y lo fuera guiando. Pero te confieso, en aquellos años no la podía utilizar cualquier persona, tenía que ser un especialista quien la utilizara. El camino me fue diciendo que yo podía hacer algo más por mis colegas. O sea, yo podía ayudar a mis colegas a que ellos también tuvieran una herramienta, a que las empresas también tuvieran una herramienta ayudándolos en el cumplimiento. Y así fue como nació el software ALDA. Se llama ALDA porque por sus siglas es Anti-Lavado de Dinero Asistente. Por eso es ALDA. Entonces nació de una idea de cómo cumplo, pero cómo ayudo también a mi cliente a cumplir. O sea, que no nada más mis especialistas carguen toda la documentación, sino cualquier empresa a nivel nacional pueda cumplir. Y entonces contrata a un especialista únicamente para orientarlos, para hacer auditorías. O sea, no te libras del especialista, porque el especialista es muy importante dependiendo la operación que tengas o tu actividad vulnerable. Tiene que ser un especialista en esa materia en particular, en ese sector. Pero yo dije, este sistema tiene que ayudar. Y luego el IMELEC, cuando en el proyecto de reforma sale también como obligatorias las auditorías, sean auditorías internas o externas, o sea, en el proyecto de reforma de la ley, digo, caray, tenemos que meter dentro del sistema un módulo que ayude en auditoría, que con unos cuantos clics te salga esa información. Este módulo ha sido de los que más nos ha costado recursos de esfuerzo, de análisis, porque es un reto atender una visita de verificación. Una visita mal atendida, como ahorita está pasando el IMELEC, o sea, mínimo no te la quitas de 30 millones de pesos. O sea, mal atendida y por una actividad vulnerable que a lo mejor ni siquiera realiza actos u operaciones. Porque yo ya lo he visto, ya han llegado a mí para juicio de nulidad y digo, ¿por qué no lo atendieron bien en la visita? Esta visita se pudo haber ido sin multas y me llega mínima 30 millones de pesos. Entonces,
Por eso fue que nosotros creamos dentro de ALDA un módulo específico para atender estas visitas. Y el sistema está hecho de manera que les ayude a quien lo está capturando, lo vaya guiando de la mano. La verdad que para mí ha sido una bendición tener esta herramienta y sobre todo porque nació pensando es que el proyecto de reforma va a exigir un sistema. Es que el proyecto de reforma va a exigir la auditoría. Entonces nosotros estamos adelantándonos a lo que sabemos que va a venir. O sea, contestando tu pregunta es, nuestro esquema de actividades vulnerables cada vez se va a acercar más a asimilarse al sector financiero. Entonces tenemos que prepararnos. Yo pensé que este proyecto de reforma iba a salir hace 3 años, hace 2 años. Tiene 5 años en el tintero. El primer proyecto de reforma que salió fue por el PAN Minerva, me parece, el PAN que hizo el proyecto en el 2019. No ha pasado, pero bueno, no veamos esto como tiempo perdido, veámoslo como un tiempo donde nos ha permitido prepararnos. Y en el momento adecuado, pues ya todo el mundo tiene arriba del sistema la documentación. Como asesor, el IMELEC, yo te puedo decir, de verdad, yo recomiendo a los asesores, colegas queridos, que sí obtengan una herramienta de cumplimiento. O sea, la responsabilidad que tenemos es muy grande y está sobre nuestros hombros. Imagínate que cometemos algún error con algún Excel o esto se lo dejamos a que lo haga nuestro asistente y nuestro asistente no revisa la integración de expedientes conforme a las reglas de carácter general. Entonces, por ética profesional, deberíamos de tener una herramienta que fuera probada. Y digo, ALDA no es la única herramienta en el mercado, me parece que hay 2 o 3 herramientas más y empezar a hacer comparación, porque nuestra responsabilidad es que se va a contratar una herramienta que sea la que más se adapta para la actividad del sujeto obligado. Entonces, aunque inclusive no ha pasado el proyecto de reforma, creo que es un tema que debemos atender como especialistas por el tema ético, ¿no? ¿Cómo ayudo de la mejor manera a mi cliente? Entonces, no sé si te contesté el email, sí, Sí, actividades vulnerables va a acercarse mucho, mucho más cada vez al cumplimiento que tienen las financieras. totalmente de acuerdo contigo, Janet, definitivamente. Y como dice el dicho, ¿verdad? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Que el futuro nos agarre preparados, nos agarre listos, ¿verdad? Porque pues esto ya es una realidad, como dices. No ha sido tiempo perdido, ha sido tiempo de aprendizaje, ha sido tiempo de prepararnos, ¿no? ¿Tú qué opinas, estimada Alondra, al respecto de este futuro, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el sector de actividades vulnerables que ya se asemeja al sector financiero y lo que sigue? ¿Qué opinas, estimada Alondra? Yo creo que invariablemente, como bien señala Janet, vamos a llegar a eso. De hecho, pues en la última Evaluación Nacional de Riesgos, la 2023, se destaca y se hace un poco de presión indirecta, ¿no? De actividades vulnerables, está pendiente esta reforma, ¿no? Y justamente habla de estas obligaciones, el sistema, la auditoría, la capacitación, que es justamente casi, por no decir lo que es una homologación, es casi una homologación a lo que se hace ya en sistema financiero, que a lo mejor de origen, no sé, debió de haber estado así, ¿no? O sea, tener la cancha pareja para todos los sujetos obligados, pero si ya sabemos, eso está latente, es una bombita de tiempo, tarde que temprano va a pasar y definitivamente, si te puedes preparar hoy, ¿sí? Creo que es lo mejor, pero un tema que tenemos es que somos reactivos y nos esperamos a que la bomba estalle, ¿sí? Habitualmente es, ok, sí, puede pasar, pero vamos a aguantar un poquito más, ¿no? Yo creo que de aquí a un par de meses o años quizás no va a estallar, pero puede pasar en cualquier momento, ahí está latente, o sea, ya está en un proceso, ¿no? Entonces, creo que la prevención, el prepararnos, como bien señala Janet, ¿verdad? Tenemos que hacerlo ahorita. Y este tema de evolución, que también Janet hablaba de la evolución y de que no somos los mismos que hace un par de años o más, yo creo que lo mismo vamos a ver con los sujetos obligados, Janet. Eh,
quiero irme acercando al cierre, Janet, hablando de evolución. Creo que si esta reforma pasa, cuando pase, ¿sí? Va a generar una evolución forzada en las actividades vulnerables, ¿no? Y yo creo que los que más próximos estén a un cumplimiento, aunque no estén obligados, será menos dura la transición. ¿Cuál es tu lectura? Completamente coincido contigo, Alondra. Aquellos que ya tengan un sistema o estén en cumplimiento van a ser aquellos que pueden ser menos revisados. ¿Por qué? Porque ya están en un cumplimiento, ¿no? Acuérdate que el sistema del SAT es un sistema diseñado que aquellos que se dieron de alta y no están cumpliendo les llega la visita con mayor probabilidad. O aquellos que no están dados de alta pero que facturan con un concepto que corresponde a una actividad vulnerable, también les puede llegar una visita. Y yo fíjate lo que te quiero decir, Alondra, lo que nos dijo Aristóteles hace cientos de años, ¿no? Dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito. Entonces, si desde ahora nosotros estamos habituados a utilizar herramientas para nuestros clientes, llevamos a ese punto a nuestros clientes, entonces llevamos a nuestro cliente a la excelencia, no hacerlo de una manera reactiva como un acto, sino como un hábito. Y de esta manera nos aseguramos que cuando tenga la visita de verificación nuestro cliente, va a salir triunfante en la visita, no llevarlos a un juicio de nulidad. Y Alondra, a manera también de cierre contigo, comento, nuestra ética profesional nos indica que tenemos que ayudar a los clientes durante la visita de verificación. ¿Vamos a cobrar mucho menos? Sí, porque en un juicio de nulidad, te lo digo como abogada defensora, cobramos por porcentaje. Entonces, vas a cobrar más en un juicio de nulidad. Pero tú sabes que pudiste haberlo defendido, ganado y la multa reducirla en visita de verificación. Entonces, aquí viene la honestidad como asesor. Yo he sido muchas veces, Alondra, víctima de mi propio éxito. ¿Por qué te lo digo? Porque las visitas de verificación, muchas de ellas las he dejado en ceros, otras con la multa mínima de 200 sumas, otras que más o menos estimábamos una multa de arriba de 50 millones en 800,000 pesos y ahora sí las vamos a defender en juicio de nulidad. O sea, llegas a ser víctima de tu éxito porque entonces ganas menos, pero es parte de tu ética profesional. Y si tienes una herramienta, vas a notar del cielo a la tierra la diferencia entre tener una herramienta y no tener una herramienta. Fabuloso, Sí, Andrés. importantísimo eso que dices, la ética, esa corresponsabilidad que tenemos con los sujetos obligados de ayudarlos a librar y evitarse el dolor de cabeza de un juicio o de una multa tremenda. O sea, creo que aquí sí entra mucho esa parte de la conciencia, ¿no? Entonces, víctima de tu éxito, pero con la conciencia tranquila, Janet, y irte a la cama con toda la satisfacción de evitamos llegar a ese punto y evitamos llegar a la multa y al juicio. Yo creo que eso habla mucho de la calidad de profesional que tú eres. Y de la visión, ¿verdad? Ya haber Totalmente. hecho este software ALDA cuando todavía no es obligatorio para las actividades vulnerables, estar desarrollado, considerarlo una herramienta fundamental, una recomendación, y te lo digo con mucho conocimiento de causa de lo que está diciendo Janet, porque es una especialista muy importante. Ya tuvimos el honor de tenerla en el webinar la semana pasada. Nos hablaba de esto, cómo salir bien librado, ¿no? Triunfante de las visitas de verificación, y nos dio 4 o 5 tips que ya pasaron del nivel oro al nivel diamante. Entonces, pues por eso me atrevo a decir lo que es bien importante, futurista. El contar un sistema no es algo que, es un costo más. Al contrario, cuando te llegue la visita y tengas el sistema, vas a decir, gracias a Dios tengo todo ordenado, qué bueno que tengo un software. Entonces, buenísimo, pero desgraciadamente se nos fue el tiempo demasiado rápido.
La verdad que fue un abrir y cerrar de ojos porque la charla está súper interesante. Recorrimos toda la trayectoria de Janet, bien importante, nos dejó bien motivados, ¿verdad? A estudiar, a ponernos retos, a buscar siempre avanzar, nos deja bien motivados. Y bueno, pues yo creo que y ya no quiero quitarte más tiempo, Janet. Yo creo que ya para que puedas ir ahí al Valle de Guadalupe a tomarte un vino ya tranquilamente, bien merecido, ¿no crees, Alondra? Vamos dando cierre y agradecer, ¿verdad? Por estar aquí en este episodio más de Azonoc, el podcast. Muchas gracias, Janet, por tu participación y apoyo a la Azonoc. Muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes por regalarnos de tu tiempo. Adelante. Y gracias a los que nos están escuchando, regalarnos de su tiempo, pero al mismo tiempo nos nutrimos juntos. Gracias por escuchar Podcast Azonoc. No, la verdad es que quedamos bien motivados, te digo, yo creo que quedo con un súper buen sabor de boca, ¿verdad? Yo creo que este episodio es imperdible para todos nuestro auditorio, ¿verdad? Que como que lo comentamos ya es muy nutrido, ya especialistas del sector vulnerable, de compliance en general, de prevención del dinero en diferentes países, entonces yo creo que va a ser de mucha ayuda, de mucho interés este episodio más. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte también, Alondra, a todos el auditorio que estuvieron aquí en este episodio más, y que no dejen de escuchar a Azonoc Podcast porque cada quincena, estamos trayendo especialistas como Janet, estamos trayendo, incluso invitando ya en esta nueva etapa, en esta nueva categoría que tenemos de invitar a los agremiados también, agremiados destacados que vengan y nos cuenten su trayectoria, sus experiencias, que compartan con todos los profesionales. Entonces, bien contentos, estimada Janet. Muchas gracias, Alondra. No me queda más que agradecerles. Y bueno, pues como siempre decimos, Alondra, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.